saludo a todos mis familiares y a mis amigos de las redes sociales. Para los que no me conocen, mi nombre es David Rodríguez, soy técnico de reparación y mantenimiento de celulares. Llevo ya un tiempo trabajando, este es el nombre de la empresa. Ya he realizado varios cursos de electrónica, de reparación de celulares, de computación integral, de reparación de computadoras, uno de redes, y nuevamente me actualicé en reparación de computadoras. Soy bachiller y soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cumplí una misión y estoy casado. Y ahora les voy a hablar un poquito sobre el pin de carga y la reparación de celulares. Estaré comunicándole para mis clientes cuál es el seguimiento, cómo funciona ese circuito, cómo funciona desde el pin de carga hacia adentro, cómo funciona electrónicamente lo que es el puerto de carga. Y para los técnicos, para que puedan expandir un poco los conocimientos de cómo es que funciona este circuito, ya que muchas veces estamos limitados con nuestros clientes que nos dicen, mira, cambia el pin de carga. ¿Y por qué cambia el pin de carga? No, porque no carga. Y puede acontecer y pasar muchas cosas en el transcurso. Entonces, vamos a la explicación. Bueno, mis queridos amigos, lo siguiente, no carga, no todo es pin de carga. Normalmente cuando un cliente llega porque el teléfono no carga, nos pide directamente conector. Queremos cambiar el conector porque no está cargando. Y es algo obvio, pues no está cargando. La conexión que hace para cargar, por donde entra el voltaje del cargador, no está funcionando, no carga. Nos pide cambio de conector. Pero nunca nos dice, mira, yo revisé y es realmente el conector. Porque obviamente ellos no son técnicos. Ellos nos dicen dónde está el defecto. El defecto no carga. Pero ¿cuál es el problema? Es aquí donde nosotros nos involucramos como técnicos. A veces hacemos caso a lo que ellos nos dicen, pero resulta que ellos son los clientes y nosotros somos los técnicos. O sea, ellos dicen el problema y nosotros conseguimos dónde está ese problema exactamente en todo el enramado que conlleva a la carga de la batería. Es ahí donde nosotros cumplimos nuestra función, porque si es solamente el conector, cualquiera cambia pieza. Cualquiera que cambia pieza pudiera ser un técnico, pues, pero un técnico es más que solamente cambiar un conector. No podemos pensar que es solamente cambiar un conector. Y por eso le voy a explicar ahora cómo es que funciona este conector y cómo conlleva los voltajes a la batería, cómo circula hacia allá. Entonces, lo siguiente. Primera etapa, aquí tenemos el conector. El conector micro USB o V8 es el que normalmente conocemos. Él tiene normalmente 5 pines que tierra, identificación, datos positivos, datos negativos y V-bus, que es el de voltaje. Aquí es donde entran los 5 voltios que da el cargador. Normalmente cuando hay un problema de carga nos concentramos aquí y es mucho más que solamente esta pista. Y aquí hay algo nuevo que les voy a explicar en su momento. Entonces, lo siguiente, normalmente creemos que el defecto está aquí. Vamos a concentrarnos aquí. Entonces, lo siguiente, el voltaje va por aquí, por esa línea, se llama V-bus y ella va circulando, son 5 voltios que entran, llegan al IC de carga, el circuito que está responsable por la carga, y luego que entra al circuito, estas son las entradas del circuito de carga, y aquí hay una salida. Lo siguiente, después que él entra y está aquí, él sale de nuevo, ya teniendo una modificación. Aquí entra 5 voltios, aquí quedan ya 4.3, más o menos. Y luego que él sale, él pasa por esta bobina de carga, donde él vuelve y entra al circuito, haciendo una función que internamente el circuito no puede hacer. Y es como quien dice, compensar la energía, como darle un empujoncito más a esa energía
para que llegue con potencia a la batería. Después que él entra, ya él vuelve a salir por esta pista que se llama VBAT normalmente. Luego que él sale, aquí entra a la batería. Pero como circuito, él también se encarga de analizar algunas otras cosas que les va a permitir hacer el recorrido sin ningún percance. Es decir, él tiene, como quien dice, ese canal, pero tiene unas reglas para salir por la bobina y después entrar y volver a salir a la batería, en definitivo, para cargar la batería. Él tiene una regla. Si tú no cumples la regla, él no va a permitir y va a estar cortado hasta aquí la carga. Nunca ese voltaje va a salir, va a entrar y vuelve a salir y va a llegar a la batería. Entonces, lo siguiente, ¿cuáles son los factores que impiden que este voltaje que entra aquí llegue a la batería? Bueno, tenemos varios factores. Uno, hay otros componentes no, otras líneas que tienen relación con la carga que están en el conector. Por lo menos, datos positivos y datos negativos e identificación. Si hay un problema en la identificación y él cree que en vez de nosotros conectar un cargador, estamos conectando un mouse, por ejemplo, que es una función que se llama OTG, él va a creer que nosotros estamos necesitando, en vez de estamos aportando corriente a la batería, va a creer que nosotros estamos necesitando corriente por esta línea de parte de la batería. O sea que esta batería, en vez de recibir, tiene que enviar energía aquí al conector, porque vamos a conectar un dispositivo OTG. Por ejemplo, un mouse. Si conectamos un mouse, obviamente necesita corriente para encender. Y aquí va, en vez de entrar corriente, en vez de entrar corriente hacia la batería, va a salir corriente para el mouse. Entonces, si esto no está funcionando bien aquí, nos va a dar un problema. Y datos positivos y datos negativos tienen relación también. Porque si ellos no están correctamente conectados, puede dar algún error al no interpretar totalmente qué es lo que se está conectando. Ya que identificación y datos positivos y datos negativos, hay veces que ellos funcionan como un apoyo para identificar estos dos, adicional a qué es lo que se está conectando. Por ejemplo, la carga rápida, si no tiene estas dos conexiones, datos positivos, datos negativos, él pudiera inclusive mostrar cargando, pero no cargar con la intensidad que él normalmente carga. Cargaría muy lento el dispositivo. Ahora, ya habiendo pasado este recorrido, que va aquí, datos positivos, entra por el conector y negativo, identificación y llegan acá. Datos positivos, datos negativos llegan acá, ok. Y la identificación llega acá también. Ahora, ¿cómo funciona la identificación? Simple. Normalmente se envía un voltaje a esta pista, este circuito envía un voltaje que está siempre activo. Cuando nosotros conectamos un dispositivo OTG, él va a bloquear ese voltaje. Cuando el circuito detecte que 1.8, por ejemplo, que es el voltaje que está ahí, no esté o desaparezca o se vaya a tierra, por alguna razón desaparezca ese voltaje allí, él va a detectar o va a creer que hay algo conectado que necesita energía. Y es aquí donde nos va a dar un problema. No va a querer cargar. En vez de cargar va a salir corriente aquí. Se va a descargar la batería y vamos a ver un problema. Fíjese que la tierra siempre está al lado de identificación. Cualquier sulfato o agua que entre, hay 1.8 de voltaje allí. Con agua pudiera unirse a la tierra con identificación. Ahora, ya que estamos hablando de mojar y de todas estas cosas, el ambiente también influye en el funcionamiento de este circuito. Por ejemplo, no sé si a muchos les ha pasado que dice se ha detectado agua en el dispositivo o se ha detectado que la temperatura es demasiado alta, algo así por el estilo. Entonces, de alguna manera el circuito puede identificar si hay agua o humedad
en el dispositivo o si la temperatura está alta para protegerse. Entonces, también hay sensores detrás de esto. Y si este sensor está activado involuntariamente o erróneamente, también vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque en el sensor de humedad, si nosotros tenemos activado este sensor o se activó por algún motivo, ya la corriente, como le expliqué, no va a circular a la batería. Entonces él es cortado por el circuito para protegerse. Entonces no está cumpliendo la regla. La regla es la siguiente. Tiene conexión con datos positivos, tiene conexión con datos negativos, tiene conexión con IDE. No está necesitando energía. Entonces está recibiendo energía del conector. Si es así, entonces hay humedad en el circuito o la temperatura es alta. Si todos estos parámetros están bien, entonces ya él va a hacer recorrido y va a circular la energía como debería ser hasta llegar a la batería. Ahora, ¿cómo funcionan estos dos sensores? Sensor de humedad y sensor de temperatura. Aquí lo vemos. El circuito que normalmente se hace cargo de estos dos sensores es el circuito de carga. Pudiera ser otro circuito relacionado que le den, como quien dice, le deleguen esta función de sensar. Pero vamos a hacer de cargo que es el IC de carga, que normalmente es el quien se encarga de sensar eso. Entonces lo siguiente funciona así. El IC de carga tiene dos líneas que salen de ahí adicional. Esas dos líneas siempre están cerca. Esas dos líneas son las que a veces cuando vemos un conector de carga tiene más de 5 pines y nosotros usamos los 5, si acaso, como usuario. Pero estos aquí, estos dos que están aquí, adicionales, esto ya lo usa, es el celular, para él automáticamente protegerse. ¿Cómo funciona? Esa línea sale acá, llega acá y cuando están aquí y están cerca, una tiene un voltaje, otra no tiene un voltaje. Normalmente funciona así. Si ella detecta agua en este punto, como ellas dos están más cerca de lo que normalmente están estos pines, la humedad o el agua funciona como con un conductor. Entonces, la energía que está aquí va a llegar al otro sitio, porque ya va a haber no va a haber esa oposición a llegar a este lado, pues ya va a haber como una continuidad. De aquí a aquí ya va a circular corriente. Y al detectar corriente en en la otra línea, que es, vamos a decir, morocha con ella, ya ella sabe que de alguna manera la corriente que está arriba llegó a la otra línea. Y la única forma de que él circule hacia la otra línea es que por este pin de carga haya agua, sulfato, un cabello, cualquier cosa que haga que este punto haga el más mínimo contacto con este aquí, para decir que, oye, ya hay corriente en el otro punto. Y aquí ya no va a dejar circular la energía. Pudiera ser algo acertado, que sea ese el problema, por lo cual el teléfono no está cargado, ahí esperamos y se seca y va a funcionar nuevamente. Pero también pudiera ser un error, ya que pudiera estar activado sin necesidad de forzar a bloquear la carga, porque debería funcionar normalmente, pues y ahí es un error, una detección falsa de agua. Ahora, también tenemos otro factor aquí y es la parte de sensor de temperatura. ¿Cómo funciona esto? Simple. El IC de carga lleva una corriente la cual circula y llega a una resistencia. Normalmente es 1.8. Vamos a creer que es 1.8. Ese voltaje pasa por una resistencia y esa resistencia está en serie con otra resistencia acá. Que esta resistencia está a tierra. Uno de sus polos está a tierra. Entonces aquí se crea lo que se llama divisor de tensión. Aquí entra 1.8 y pongamos que aquí hay una resistencia de 1K aquí y esta es de 1K. Al ser las dos de mismo valor, este voltaje que está aquí se divide en dos y llega a este punto. Y este punto aquí es sensado por el circuito de carga. Y ya él sabe que aquí hay la mitad de lo que hay aquí. En este caso, 9 voltios. ¿Por qué? Perdón, 0.9 voltios, porque aquí hay
1.8 voltios. Entonces, lo siguiente, si él detectara un valor diferente aquí, es porque alguna de las dos resistencias varió su valor, porque sus valores son iguales. Y aquí es donde está el sensado. Una de estas resistencias, su valor es modificado de acuerdo a la temperatura, porque uno es un termistor, es igual a una resistencia, pero su funcionamiento y su resistencia depende mucho de lo que está pasando a su alrededor. Es decir, si la temperatura se eleva, la resistencia a esta podría ser el caso de que sea menor. Entonces la energía circule hacia tierra y el valor que esté aquí se pierde. Puede ser que si él hace continuidad a tierra, directamente todo ese voltaje desaparece. Y aquí el circuito detecta temperatura alta. Entonces, él funciona así, pero pudiera ser un defecto de temperatura falsa. Por ejemplo, si una resistencia está mala, por alguna razón se dañó, perdió el valor o se puso en corto, esta que está acá, nunca va a tener este voltaje acá. Por lo tanto, ahí él va a creer siempre que hay una temperatura alta. Otra sería el caso también si nunca saliera el voltaje de 1.8 hasta aquí. Por alguna razón, si se interrumpe ese voltaje, obviamente nunca va a haber una división, porque no hay que dividir, porque no hay voltaje que entre para que sea dividido. Entonces, todo esto que está aquí significa la etapa de carga y depende del técnico, la revisión y reparación de todos estos componentes. Y esta es una breve explicación de todo lo que conlleva el funcionamiento interno y electrónico del pin de carga hacia adelante, hasta llegar hasta la batería. Y bueno, por ahora, esto es lo que les quería comunicar. Bueno, mis amigos, y para cerrar lo siguiente, a veces tenemos la ventaja que el conector viene en un flex y los sensores están aquí. Y si cambiamos el flex, ya directamente ya tenemos solución. Pero a veces viene soldado en la placa. Y aquí ya los sensores están dentro de la placa. Y aquí, si presentan algún defecto, es donde nosotros nos vamos a necesitar la electrónica. Y por último, para cerrar, lo siguiente. Clientes, hay vida después de la falla de conector. Se llama electrónica, recuérdalo. Y a los técnicos, si ignoras la electrónica, seguirás perdiendo conectores sin sentido y dejando clientes insatisfechos. Ahora, espero que les haya gustado este video. Realmente lo estoy haciendo solo para compartir un pequeño conocimiento en esta cuarentena con cada una de las personas que me conocen. Y sí tengo ideas de montar un canal en YouTube para aquellas personas que me preguntan si tengo la meta. Entonces depende de ustedes. Voy a dejar el nombre de mi canal de YouTube. Aún no tengo videos en la plataforma, pero de acuerdo a las suscripciones que hay en este canal, si es así, voy a hacer un video de mayor calidad, mejor explicación y una mejor definición para explicar un poquito mejor y ya empezar a reparar algunos equipos, algunos celulares enfrente de ustedes. Pues espero que les haya gustado y bueno, esto es todo por ahora. Les estaré regalando a los técnicos, por cierto, un esquemático. Eh, Se lo dejaré allí encima en los comentarios, un link para descargar un esquemático en especial. Si alguien tiene algún técnico, tiene algún esquemático en específico, puede dejar el nombre aquí en los comentarios y le estaré dejando el esquemático. Voy a colocar un esquemático por cada video. Haré el esfuerzo de que sea así, pues.
Y bueno, esto es todo por hoy. Me despido y les invito a que puedan seguir viendo los videos, seguir aprendiendo, aprovechando el conocimiento. Nunca está de más. Recuerden que esto es para ustedes porque estamos dedicados a tu solución. Ese es el lema de del servicio técnico que yo hago, dedicado a tu solución. Chao.